tiempo que estamos viviendo y realmente es un momento de tensión para muchos, pero también es un tiempo de dar las buenas noticias del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias de parte de Dios, ¿verdad?, para la humanidad. Y en medio de la situación que vivimos tenemos esas buenas noticias en la palabra de Dios. También quiero saludar a los que están allí en el Facebook Live. Es un gusto poder compartir en esta mañana y bendiciones también, que pueda ser de bendición la palabra también para los hermanos, amigos que nos están mirando. ¿Y cuál debería ser el mensaje de la iglesia a la sociedad, podemos pensar? O de cada uno de nosotros, ¿cuál debería ser el mensaje que deberíamos de darle a las personas que nos rodean? Debemos de buscar, sí, ese mensaje en la palabra de Dios, que es la revelación que Él nos ha dejado. Y allí en el Evangelio de Mateo, no vamos hoy a hablar de Mateo, pero sí en el capítulo 28, Jesús nos dejó esa comisión que la iglesia debe de dar, o nos dejó ese mandamiento que debemos de cumplir, aún en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Dijo Jesús: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la comisión o el mandamiento que nos dejó Jesucristo, el mensaje que debemos de dar, ¿verdad? Esa fue la manera en que Mateo lo registró. Y si ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cada uno registró de una manera un poco diferente esa comisión, cómo Jesús le mandó a sus discípulos antes de ser llevado al cielo. Y hoy vamos a estar viendo un poco en Lucas 24, cómo fue que Lucas registró. Lucas era un doctor, un médico, que él hizo una encuesta, entrevistó a personas sobre la vida de Jesús y él registró, ¿sí? Él registró todo lo que Jesús había enseñado. Y él registró de esta manera, en Lucas capítulo 24, desde el versículo 36, dice lo siguiente: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Amén. Amén. Y aquí vemos cómo Lucas registró
estos últimos momentos de Jesús sobre la tierra, después fue llevado al cielo, ¿verdad? La ascensión de Jesús. Y muestra también el mensaje que debería de ser llevado a las naciones, ¿sí? Y parte de ese mensaje que la iglesia debe de predicar, como decía el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, ese es también el mensaje que nosotros debemos de predicar en este tiempo, queridos hermanos y queridas hermanas, que se predique el arrepentimiento a todo ser humano. Es una enseñanza, sabemos que es fundamental para nosotros los hijos de Dios y para el mundo entero. Parte del mensaje que la iglesia debía de predicar era el arrepentimiento. Tal vez hablar de arrepentimiento, queridos hermanos, no es tan atractivo en estos tiempos, ¿sí? A veces tal vez no sea tan atractivo o tal vez no nos dé tanto gusto hablar de arrepentimiento. Tal vez nos gustaría hablar más del amor de Dios, ¿sí? Que el amor de Dios, que Dios te ama, que Dios te quiere, que eres muy importante, que eres muy valioso para Dios. Pero cuando llega el momento de hablar de arrepentimiento a las personas, a veces no da tanto gusto. Y también para predicar sobre eso a veces también sea un poco difícil, pero es el mensaje que Jesús dejó para que predicáramos, ¿verdad? Sobre el arrepentimiento, y es una de las bases de nuestro cristianismo, ¿verdad? La base de nuestra vida. Pero me anima mucho, hermanos, que cuando se habla de arrepentimiento, nos habla de que nos recuerda que Dios está cerca, porque como dijo cuando Jesús predicaba, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. El arrepentimiento nos habla de que Dios está cerca de ti, está cerca de mí, y de que el reino de Dios está en medio de la sociedad donde estamos. Yo lo quiero, lo queremos. También cuando se habla de arrepentimiento me anima mucho porque dice que hay gozo, hay alegría cuando se habla de arrepentimiento. El arrepentimiento no es tan arcaico como podemos decir en este tiempo en el que vivimos, ¿verdad? De que no le podés hablar a la gente porque de cómo debe vivir de cómo debe hacer su forma de vivir, o qué tipo de forma de vivir tendría que tener para agradar a Dios. Entonces, parece que resulta cada vez un poco más chocante hablar del tema del arrepentimiento. Pero estaremos viendo, como dice aquí, que hay gozo en el cielo. En el Evangelio de San Lucas también dice, Jesús les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hay gozo en el cielo cuando una persona dice delante de Dios, Señor, realmente yo delante de ti he pecado y estoy arrepentido, tengo dolor por eso, Señor. Y también, ¿saben qué viene? Esto me encanta, cuando hay arrepentimiento. Vamos a ver, Hechos capítulo 3, versículo 19. Es algo precioso que dice cuando hay arrepentimiento. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 19, si Enrique puede leer. Por tanto, para que sean borrados, a sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Amén. A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Cuando hay arrepentimiento, viene del Señor tiempo de descanso. Amén. Yo necesito a cada día ese descanso de parte de Dios. Y creo que cada uno de nosotros necesita, a fin de que vengan tiempos de descanso, de reposo de parte de Dios. Y por eso es importante la enseñanza, como decíamos,
del arrepentimiento. ¿Saben que también cuando hablamos de arrepentimiento, el arrepentimiento nos libra de la tristeza? Por eso me anima a hablar de arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10, nos dice también que el arrepentimiento nos libra de la tristeza. ¿Cuántas bendiciones que tiene el arrepentimiento, verdad? Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que no es buena para nosotros y que nos produce muerte, nos produce depresión, nos produce tristeza, nos produce todo lo negativo. Hasta nos puede llevar a la muerte. Pero el arrepentimiento, al escuchar la palabra de Dios, produce una tristeza en nosotros que es según Dios y nos conduce al arrepentimiento para salvación. Y de esa tristeza es buena, porque nos hace entender de que hemos fallado contra Dios, que nos sentimos mal porque hemos desobedecido, porque hemos hecho algo que no correspondía y buscamos a Dios y le pedimos perdón. Entonces eso es precioso poder hablar del arrepentimiento. Y antes de comenzar a hablar del tema, quiero contarles una pequeña historia. Cuenta que un niño llamado Pepito estaba en la escuela, él estaba estudiando y la profesora estaba enseñando conjugaciones de verbos. Y la profesora estaba ahí hablando y estaba conjugando. Yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos. Y la profesora mira a Pepito y le dice, a ver Pepito, ¿en qué tiempo está esta conjugación? Y Pepito le responde, es tiempo de arrepentimiento, profesora. Es tiempo de arrepentimiento, ¿verdad? Porque la profesora estaba hablando del pecado, ¿verdad? Bueno, veamos un poco lo que no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una reforma superficial. Digamos, la acción de querer comenzar una hoja nueva en nuestra vida, olvidándonos de lo que ha pasado. Que hay muchas personas que hacen y podemos decir, está bastante bueno, está buena la idea. Pero quedan muchas raíces en el pasado, ¿verdad? Quedan muchas cosas sin resolver y que en algún momento ese pasado que no se resolvió va a volver a surgir y va a venir con los mismos problemas y las mismas circunstancias. Entonces, tampoco el arrepentimiento no es un remordimiento, ¿sí? El remordimiento es lamentar un pecado o lamentar una acción errada, un error que cometimos, o el fruto de un crimen, pero no lamentar por la raíz que produjo ese error en nosotros, ¿sí? El arrepentimiento no es un remordimiento, como decíamos. ¿Qué le pasó a Judas, verdad? A Judas Iscariote. Él, después de que cobró por entregar a Jesucristo, él fue y tuvo tristeza o lo que sea, y fue y entregó las piezas de dinero que le habían sido entregados. Y después fue y se ahorcó. Entonces, él tuvo remordimiento, pero no tuvo el arrepentimiento. Él se sintió mal por lo que había hecho, pero no quiso solucionar en su vida eso que tenía que solucionar, arrepintiéndose y dándole a Jesús el lugar que Jesús merecía en su vida, ¿verdad? El arrepentimiento no es una penitencia, y nosotros venimos de una cultura que está muy acostumbrada a eso y tenemos que tener cuidado, ¿sí? Con la penitencia procuramos de hacer cosas para compensar por nuestros pecados, ¿sí?
haciendo buenas obras. Y, por ejemplo, una persona que llega el fin de semana y se confiesa o se arrepiente de su pecado y después, cuando comienza la semana, continúa haciendo lo mismo, ¿verdad? Hizo una penitencia, quedó tranquilo porque ya hice lo que tenía que hacer, pero no era el verdadero arrepentimiento que tenía que tener. Entonces veamos un poco qué es el arrepentimiento. Lo que es sí el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador, en nuestra mente, que hace que se aparte de su pecado. El arrepentimiento nos lleva a apartarnos del pecado, a dejar el pecado. Y hay diferencia entre pecado y pecados. Veamos en San Juan capítulo 16, ¿por qué decimos que hay diferencia entre pecado y pecados? San Juan capítulo 16, versículo 8. Está hablando del Espíritu Santo. Jesús está hablando del Espíritu Santo. Dice, cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y este, hermanos, es el pecado, realmente. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos convencería de pecado por cuanto no creen en mí. Y hay muchos pecados, ¿sí? Como decíamos, robar, mentir, los pecados. Pero el pecado raíz, el pecado del cual debemos de arrepentirnos, es el de no creer en Jesucristo. Y que la sociedad debe de arrepentirse, de no creer en Jesucristo y por ende no entregarse a Jesucristo. Y sepan, hermanos, que el interés principal de Dios no es que la persona deje de fumar, que deje de tomar, que deje sus relaciones ilícitas, que deje de engañar, de decir palabras malas. Ese no es el principal propósito de Dios en la vida de las personas, porque esos son ramas del árbol, podríamos decir. Pero lo que Dios quiere es que dejar ese pecado, el principal, de no querer a Jesucristo, y que las personas no quieren a Jesucristo. Y ahí ustedes ven en la sociedad que muchas veces las personas demuestran una moral aparente, pero cuando se les habla de Jesucristo, ahí viene muchas veces el tropiezo, no querer realmente a Jesucristo como su Señor y Salvador. No, pero yo soy bueno, yo soy esto, yo soy aquello. Pero al final vemos que el tema es que no quieren recibir a Jesucristo. El tema también es que cuando uno acepta a Jesucristo, se arrepiente de su pecado, de rechazo a Jesús, ahí automáticamente los demás pecados se van yendo, vamos entendiendo que debemos dejarlos, porque nos estamos concentrando en Jesucristo. Y cuando nos concentramos en Jesucristo tenemos el poder para dejar esas cosas, esas otras cosas. Y tenemos el poder de Dios para hacer, el poder del Espíritu Santo. Entonces, claro, estas cosas son desagradables, ¿verdad? Esos pecados. Y claro, Dios no aprueba, pero el principal, como decíamos, de lo que debemos de arrepentirnos en primer lugar es ese, muchas veces del rechazo por Jesucristo. Y una de las traducciones más usadas del griego, que es metanoia, la palabra metanoia, que se refiere a arrepentimiento, es cambiar de pensamiento. Es un cambio de pensamiento. Lleva la idea de hacer un vuelco completo, de producir una completa y total alteración a nuestra motivación, a la motivación básica y la dirección de cada individuo. ¿Qué es lo que nos direcciona? ¿Cuál es la motivación que nos direcciona, verdad? Y entonces
También este arrepentimiento o metanoia se complementaba con epistrefo, que significaba volverse a Dios. Por eso siempre cuando hablamos de arrepentimiento o de convertirse, hablamos de que vamos con el mundo, ¿verdad? Vamos con la sociedad sin Cristo o tal vez con una religión, pero llega un momento en que nos convertimos, nos volvemos a Dios y damos la espalda al pecado y empezamos a caminar con Dios o con Jesucristo como nuestro centro principal, ¿verdad? Esa es la idea de arrepentimiento. Significa alejarse del pecado también. Se lo complementa, ¿verdad? Como decíamos, la persona vivía antes en su voluntad y da la vuelta y ahora su mayor interés es agradar a Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de arrepentimiento, agradar al que me amó, agradar al que te amó, que dio su vida por ti, a Jesucristo, ¿verdad? El arrepentimiento implica estar apenado por nuestros pecados delante de Dios, por haber ofendido a Dios. Y si vemos en el Salmo 51 rápidamente, el Salmo 51, que el salmista dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El salmista se encuentra lamentándose delante de Dios por su situación de pecado. Un arrepentimiento, está apenado por su pecado. Cada uno conoce sus pecados, las cosas que le cuestan, sus errores en la vida. Y también hay una ayuda muy importante, que es nuestra conciencia, ¿verdad? Nuestra conciencia. El apóstol Pablo en un momento se va a un extremo, dice que hay algunos que ya tienen la conciencia cauterizada. Ustedes ven las cosas atroces que ocurren y uno dice, ¿cómo esta persona puede hacer eso? Y ahí Pablo decía, algunos tienen, pero nosotros tenemos la conciencia que tan de bendiciones para nosotros, que Dios nos ha dado. Por eso muchas veces una persona también, Pablo explica que no tiene la palabra tal vez, pero tiene la conciencia en su vida y que puede de alguna manera también hacer lo que agrada a Dios, escuchando la conciencia. Pero debemos de ser sinceros en nuestra relación con Dios. Y también Proverbios 28:13, un poco más adelante, dice que hay que apartarse del pecado. Cuando uno reconoce y Dios le muestra el pecado, uno debe de apartarse. Capítulo 28 de Proverbios, versículo 13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, no es solamente, como decíamos, un remordimiento de estar triste porque hemos hecho algo malo, sino, bueno, reconozco que esto está mal y lo dejo. Y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y Dios tampoco nos dice, esto es todo lo que vos tenés que arreglar y solucionar en tu vida. Dios nos va mostrando de a poco, nos va revelando en su palabra, nos va mostrando también por algún hermano o alguna hermana y nos va ayudando a reconocer también nuestros errores. Y también cuando hay un pecado hay una restitución. Cuando uno se arrepiente, debe haber una restitución. Eso está en el caso de Zaqueo, por ejemplo, que él conoce la salvación y sabía de los fraudes y de los engaños que había hecho y dice, bueno, voy a restituir, voy a devolver lo que debo. Y cuando tenemos arrepentimiento, ya sea tenemos que ver si le fallamos a alguien, si le hemos cometido agravio con alguien,
y procurar de restituir, procurar de reconciliarnos con la persona, procurar de pedir perdón, de llamarle. Y si tenemos cuentas con alguien, ver la forma de ir cubriendo, de tomar un compromiso y decir, esto yo tengo que cubrir, restituirlo. Eso nos habla de un arrepentimiento cuando entendemos que Dios nos habló y nos muestra que necesitamos de arrepentirnos por algo en nuestra vida. Y hoy día estamos hablando de la corrupción, se está hablando mucho de la corrupción del gobierno, ¿verdad? Y muchas veces nuestros políticos hablan de Dios, pero cuando hay un arrepentimiento, hay un fuerte deseo de salir del lugar del pecado. Hay un vivo deseo de no querer ofender a Dios más, de no querer ofenderle a Dios. Hay un fuerte impulso de restituir los agravios y hay una fuerte convicción de que hemos agravado a Dios. Si tenemos que llamar a alguien, como decíamos, visitarle a alguien, eso será libertador para nosotros. O a veces también con personas que ya no están, que han fallecido, a veces es importante también, si bien la persona no va a escuchar, no va a recibir nuestro perdón o no va a recibir nuestra confesión, pero a nivel psicológico muchas veces es importante para nosotros, si hay alguien que nos ha dañado y ya no está más y esas cosas, ¿verdad? Pero ese tal vez sería un tema para otro momento, pero sí es importante tal vez dejar eso y continuar adelante. Como les decía, culturalmente estamos acostumbrados a pedir perdón. El arrepentimiento no es una penitencia. La penitencia uno se queda manso por unos días, ¿verdad? Pero después de eso vuelve a las andanzas, vuelve a pecar de nuevo. Y no es la idea del arrepentimiento. Y una de las cosas es que la palabra de Dios y el Espíritu nos muestra que algo está mal, ¿sí? Y después cada uno elige qué va a hacer con eso que Dios le ha mostrado que está mal en su vida, ¿verdad? En el arrepentimiento hay una convicción de haber hecho algo malo y aquí entra la obra del Espíritu Santo y de la conciencia, como decíamos. ¿Y cómo se produce el arrepentimiento? Es producido por Dios, ¿sí? Segunda de Timoteo, podemos ver, capítulo 2, versículo 25. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Sí? En primer lugar, el arrepentimiento es concedido por Dios también. Qué bendición que tenemos aquellos que hemos conocido el arrepentimiento. Pero también Romanos capítulo 2 nos habla de nuestra parte también como personas, como seres humanos que tenemos libre albedrío. Capítulo 2 de Romanos, versículo 4. O menosprecian, dice, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El amor de Dios, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad.
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la maldad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también a los que no son judíos. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también a los que no son. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y yo creo, querido hermano, querida hermana, que lo que tú quieres y lo que yo quiero es esa gloria y esa honra y esa paz para todos los que hacen lo bueno, ¿sí? Entonces, que luchemos por eso, ¿sí? A cada día procuremos siempre estar a cuentas con Dios. ¿Saben por qué es tan importante este tema del arrepentimiento, querido hermano, querida hermana? A veces nosotros perdemos mucho tiempo con personas, tal vez, hablándoles, vamos adelante, tú puedes hacerlo, tú puedes luchar, eres muy importante, tú tienes valor, vas a poder salir adelante. Y había sido que la persona tenía que arrepentirse de algo en su vida. Y eso le está impidiendo que pueda salir adelante, ¿verdad? Si la persona tiene algo que arrepentirse en su vida, tiene que hacerlo, arreglar su parte con Dios. Yo no puedo, tú no puedes, ¿sí? Y por eso, hermanos, es muy importante, me contrista, me emociona, porque yo también delante de Dios muchas veces es muy grande Dios y a veces nosotros le fallamos mucho, ¿verdad? Y aún así Él está ahí con nosotros, sosteniéndonos, agarrándonos. Y eso nos lleva al arrepentimiento, ese sentimiento nos lleva al arrepentimiento. Muchas veces nos lleva a llorar amargamente delante de Dios, reconociendo que le fallamos, que no merecemos su amor, porque somos muchas veces, como hemos hablado otra vez, somos miserables muchas veces, somos malos o malas. Y como decíamos, la importancia del verdadero arrepentimiento, inclusive tanto para el Hijo de Dios como para el que no cree, muchas veces queremos aconsejar a alguien, sugerirle que busque a Dios para que mejore su situación y de buena gana le sugerimos que busque el amor de Dios, pero es necesario en algún momento que se le tiene que ayudar a la persona a reconocer su pecado y que se arrepienta. Y que se arrepienta. A veces no somos no es lo más lindo que tal vez que está esperando la persona, pero muchas veces ocurren milagros en esa ocasión, cuando la persona reconoce, porque también es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, que está obrando en la persona para que pueda tomar esa actitud de arrepentirse por las cosas que no son buenas, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando hay arrepentimiento genuino y reconocimiento del pecado? Se libera el poder de Dios. Amén. Se libera el poder de Dios. Se limpia el pecado y se libera el poder de Dios sobre la persona, para que esa persona que tanto está necesitando pueda salir adelante, pueda levantarse. Porque ¿qué pasa? La persona quiere salir adelante en su fuerza, pero cuando una persona se arrepiente de corazón, reconoce que por sí misma no puede, que le falló a Dios y que necesita del poder de Dios para continuar adelante. Y ya cuando la persona no quiere arrepentirse, como decíamos, también está negando a Jesús. ¿Saben qué, hermanos? Estamos terminando. Y antes de olvidarme, yo estoy estudiando psicología, hermanos. Y hay cosas que la psicología no va a poder ayudar a las personas, porque la persona tiene que arrepentirse. Gracias. Gracias. Vamos a hacerle terapia a la persona, pero si la persona no quiere reconocer a Dios en su vida. ¿Y por qué suceden muchas veces milagros tan rápidos en la vida de las personas? ¿Por qué una persona cambia tan rápido al conocer a Jesús? ¿Por qué se sana de tantas cosas?
Porque ahí intervino el poder sobrenatural de Dios. Porque la persona se arrepintió, reconoció a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador. Amén. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Pero hay otros que sí, están peleando, están luchando con sus pecados, que quiere mejorar, que no quiere, pero hay un orgullo muchas veces en la persona. Nuestro orgullo es muy fuerte y siempre estamos luchando con ese orgullo, hermano, hermana. Con esa carne que no quiere a Dios muchas veces, y por eso es importante, como siempre decimos, a cada día la lectura de la palabra, a cada día la oración, los hábitos espirituales que debemos de continuar desarrollando, porque si no estamos siempre en nuestra carne, estamos siempre en nuestra naturaleza caída y ese nos funde. Entonces, hay una historia para ir terminando. Como decíamos, hablando un poco más del tema del arrepentimiento, hay cosas que solo el arrepentimiento, situaciones en la vida de las personas que se solucionan con el arrepentimiento. Y sí, son buenas las terapias, ayudan a vivir a la persona, ayudan a mejorar la vida. Hay cosas que sí necesitan de terapia, ¿verdad? Pero sí hay otras que, como decíamos, que necesitan de arrepentimiento. Y en un zapoite, yo no sé si a usted le ha pasado cuando comparten el evangelio con alguien que está contristado, y la persona se arrepiente, reconoce delante de Dios y Dios interviene y Dios le levanta y la persona es libre, es feliz, viene el gozo del arrepentimiento. En esta historia con la que estoy terminando, en las cercanías de una ciudad de Escocia, había una torre llamada la Torre del Arrepentimiento. Y se refiere una historia que en cierta ocasión un varón inglés, al caminar cerca del castillo de esa torre, vio a un pastorcito que estaba sentado sobre el césped leyendo atentamente la Biblia. Y este hombre le preguntó: ¿qué estás leyendo, muchacho?, preguntó el transeúnte. La Biblia, señor, respondió el niño. ¿La Biblia? Tú debes ser más sabio que el cura párroco, dijo. ¿Puedes decirme cuál es el camino para ir al cielo?, le preguntó al niño. Y enseguida el pastorcito, sin desconcentrarse por el tono burlón de aquel hombre, le dijo: sí, señor, puedo decirle, usted debe tomar el camino hacia aquella torre, porque era la torre del arrepentimiento, ¿verdad? El varón se dio cuenta de que el niño había aprendido muy bien la lección de su libro, de la Biblia, y después de pronunciar una insolencia, siguió su camino en silencio. Y podemos preguntar: ¿ya has estado en la torre del arrepentimiento? Y si no, pues ya sabemos, debemos entrar en ella, ¿verdad? Nos desafía el lector. ¿Saben qué, queridos hermanos? ¿De qué tendríamos que arrepentirnos? Jesús dijo que ya, aún con nuestros pensamientos, estamos pecando. Y que aún cuando nos insultamos unos a otros, le decimos inútil a alguien o le insultamos, quedaríamos expuestos al fuego del infierno. Son cosas que muchas veces debemos de arrepentirnos y dejar. Y que seríamos juzgados por cada palabra ociosa que decimos, dice el Señor. ¿Verdad? ¿Cuántas palabras ociosas que a veces hablamos? Si habrá de qué arrepentirse, ¿verdad? Isaías, cuando estaba frente al Señor, ¿saben qué dijo Isaías? Soy impuro de labios, soy inmundo de labios. ¡Wow! Porque muchas veces decimos cosas que no tendríamos que decir. ¿Y qué pasó? Vino un ángel y tocó, ¿verdad?, con un carbón encendido del altar, tocó los labios de Isaías. Y nos habla de que Dios puede también limpiar nuestro corazón, puede limpiar nuestros labios. Termino con 2 de Timoteo, una vez más, que habíamos leído. Y esta es una palabra muy clara para todos con respecto al trabajo que tenemos
con el arrepentimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo de Dios o la sierva del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Porque el siervo o la sierva del Señor no debe ser contenciosa, sino amable para con todos y todas, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él.